La fe que conmueve al maestro. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 7, versículo 24. Y vamos a leer hasta el versículo 30. La fe que conmueve al maestro. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Recuerden, hermanos, que la semana pasada estuvimos viendo una fuerte controversia que se había levantado con los fariseos y los escribas. Jesús salió de Galilea y se fue entonces más allá de las fronteras, es decir, al extranjero, vamos a entender, a tierra de los gentiles, específicamente a la región de Tiro y de Sidón en Fenicia. Un país que actualmente, o una ubicación que actualmente podría ser el Líbano en estos tiempos, para que tengan una idea. Qué interesante, hermanos, que los tiempos han cambiado, y aquí hay algo interesante. Con humildad, Él quiso todavía permanecer oculto. Pueden haber muchas razones, sin embargo, la humildad es una característica muy especial de Jesucristo. Nadie como Él estaba tan solicitado en Galilea, nadie como Él estaba en la cúspide de la popularidad. Recuerdan ustedes, ya la habíamos estado viendo. Sin embargo, a pesar de estar siendo muy popular, Él se levanta de ahí y se marcha al extranjero. ¿Qué estaba enseñándonos? ¿O qué podemos aprender ahí? Solamente con esa acción. Que Jesús no iba en busca de la popularidad, que Cristo no iba en busca de los aplausos, que no le interesaba, porque eso son solamente de un momento, son momentáneos y pasan, porque Él iba a cumplir un propósito mucho mayor. Hay tiempo, hermanos, como lo dice Eclesiastés, para aparecer y otro tiempo para desaparecer, un tiempo para callar y otro tiempo para hablar. Pero algunos quieren hablar todo el tiempo y quieren ser populares todo el tiempo y hacen cualquier cosa para seguir siendo populares. Pero fíjense, acá Cristo estaba dando una enseñanza bastante clara. Ahora, Él está yendo al extranjero, a una región de gentiles que supuestamente no sabían nada de Jesús. Sin embargo, a pesar de eso, vemos cómo ese descanso que Él quería tomar se ve interrumpido por una situación inesperada de una mujer. También vamos a ver, hermanos, en las siguientes semanas el Señor pasó bastante tiempo fuera del territorio de Israel. Primero Fenicia, acá como estamos viendo en este pasaje, luego más adelante fue a Decápolis, y en tercer lugar fue a Cesarea de Filipo. Todo eso era la región del extranjero, no pertenecía a la parte de Israel. Ahora, este periodo resultó siendo un periodo bastante fructífero entre sus discípulos, porque ahí en ese periodo, en esa etapa, es que comenzaron a conocer quién verdaderamente era Él, para llegar al entendimiento que Él era el Cristo, el Mesías. A partir de este momento es que Jesús estaba preparando el camino que le iba a llevar ¿a dónde? A la cruz, a Jerusalén primero y luego hacia la cruz. ¿Por qué Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón sabiendo que eran gentiles? Bueno,
Lo que Marcos, el Evangelio de Marcos recoge básicamente es la curación de la hija endemoniada de la mujer sirofenicia. Y aunque tal vez Jesús pudo haber hecho otros milagros, no son mencionados aquí. Porque siempre Jesús expresaba su misericordia. Ustedes ya lo hemos visto anteriormente. Así que no es nada raro que Jesús pueda haber realizado otros milagros. Sin embargo, el propósito principal del evangelista de Marcos es mostrarnos el interés que el Señor tenía por atender con calma la formación de sus discípulos, porque sí iba a llegar el tiempo. Estaba en la cúspide, pero iba a comenzar a descender esa popularidad. Y en lugar de alabarlo, lo iban a señalar, y le iban a decir crucificado, crucificado. Pero tenía que preparar a sus discípulos de tal manera que no se fueran corriendo, de tal forma que no vayan a desaparecer, sino que el propósito por el que Cristo vino a la tierra permaneciera hasta estos días. Por otro lado, no olvidemos la oposición que se estaba respirando en Galilea. Todos estaban de opositores. Los fariseos, recuerdan ustedes, estaban en contra de Jesús. Los líderes religiosos le estaban haciendo la vida de cuadritos a Jesús, para que me entiendan. Habían dicho que era un pecador y lo habían decidido destruirlo. ¿Por qué? Porque quebrantaba la tradición. No la Biblia, no la palabra, sino la tradición. Porque ellos habían puesto que a la tradición por encima de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿A ti qué te interesa quebrantar? ¿La palabra de Dios o la tradición? Muchos dicen, ay, es que ¿qué va a decir fulano? No te fijas qué va a decir fulano, pero no te digas qué va a decir Dios. Cuando lo más importante es qué es lo que Dios opina de mí, de mis acciones, de mis pensamientos, de lo que hago. Entonces, tal vez en medio de estas circunstancias que le estaban haciendo bullying, vamos a entender estos términos modernos, a Cristo, Él decide salir al extranjero. Y creo que era una decisión sabia. ¿Por qué? Para no precipitar ese desenlace que lo iba a llevar a la cruz, porque todavía había algo que tenía que hacer. Es decir, hacer entender a sus discípulos que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. De tal forma que cuando fuera crucificado, ellos pudieran permanecer firmes. Y a pesar de eso, dudaron, recuerdan ustedes. A pesar de eso se desanimaron. Imagínense ¿qué hubiera sido si en ese momento lo hubieran crucificado? Peor todavía. Pero entonces, si nosotros recordamos el contexto anterior, podemos recordar lo siguiente, de que la limpieza no es lo externo, sino que lo interno. ¿Recuerdan ustedes? Eso estábamos viendo. Pero que ellos, los fariseos, decían que los discípulos tenían manos impuras. Ese es el contexto que nos quedamos. ¿Por qué? Porque no se habían lavado conforme a la tradición. No dice conforme a la Biblia, sino conforme a la tradición. Como no hicieron conforme a la tradición, entonces no eran puros. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Le dice Jesús que lo que se come no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Que todos los alimentos estaban ¿qué? Limpios, ¿recuerdan ustedes? Ahora, todos los alimentos son limpios, por lo tanto, este es un mensaje que tenemos que entender, que también podemos decir que las personas también están limpias para, no de pecado, sino en la disposición de poder aceptar. Antes solamente aceptaban el evangelio predicado a los judíos, pero ahora los gentiles también estaban en esa disposición de poder ser evangelizados con el evangelio del Señor. No existe distinción, más distinción entre alimentos, ¿recuerdan? Ya no había más. Entonces, si no hay distinción de alimentos, también ese es un mensaje importante, que tampoco hay distinción entre ¿qué? Entre personas. Ese más o menos por ahí es el mensaje. De modo que cuando se va a esta ciudad gentil, pagana, donde los escrúpulos de los fariseos se veían desafiados. ¿Por qué? Porque ellos no se mezclaban con gentiles, ¿recuerdan ustedes? No se mezclaban. Pero Él desafió, ¿para qué? Para darles a entender que Él es Dios. Para darles a entender que a partir de ese momento ya no iba a haber distinción. Digo de ese momento, pero realmente desde la cruz. Ya no iba a haber distinción entre judíos y gentiles.
Eso da un mensaje claro, que la salvación iba a llegar ¿a dónde? A los gentiles. Eso es lo que estaba diciendo. Esta distinción entre alimentos limpios e inmundos era una de las razones fundamentales, hermanos, que impedía el trato de judíos con los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando si un judío iba a la tierra de los gentiles, pues le iban a invitar comida que supuestamente no era purificada, no era de lo que debían comer. Entonces había una barrera que impedía ir a tratar. Pero cuando Cristo viene y da esta enseñanza, está rompiendo esa barrera, está rompiendo ese muro que dividía a los judíos de todos los demás. De tal manera que al romper esa barrera, el evangelio también pueda fluir, pueda salir. ¿Sí entienden esa parte? O sea, cuando Dios hizo estas prohibiciones, amados hermanos, allá en la ley, tenía como propósito separar al pueblo de Israel de todas las demás naciones paganas de su alrededor. La prohibición de comer ciertos alimentos, entonces, ¿cuál era el fin? Era establecer barreras con las demás naciones, como el trato social con los pueblos. Eso estaba establecido, o esto estaba estableciendo el Señor cuando impuso la ley de ciertos alimentos. Comer ciertos animales, no se podía comer de todo. Por lo tanto, en este pasaje anterior, Jesús está enseñando que los alimentos ya eran limpios, estaba eliminando también la barrera entre los judíos y ¿quién? Y los gentiles. No había esas barreras, porque esa era una de las barreras principales para poder salir a los gentiles. Ahora, por supuesto, como le expliqué ya anteriormente, la semana pasada, esto no era algo que iba a ocurrir inmediatamente, porque todavía su mente todavía estaba cerrada, sino que tendría que esperar que Cristo realizara la obra de la cruz y fuera anunciado el evangelio ¿a dónde? A los judíos, y luego traspasara a los gentiles. Cuando los judíos rechazaron, entonces el evangelio se extendió a los gentiles. Hermanos, recordamos esto tuvo por primera vez tuvo lugar en la casa de Cornelio, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10. Y recuerdan ustedes cómo es que a veces somos nosotros, que Cristo, ¿verdad? Y Dios tuvo que hablarle a Pedro. ¿Cuántas veces? No, yo no puedo comer animales inmundos. ¿Recuerdan ustedes? Y el Señor le dice, lo que Dios ha limpiado no lo llaméis inmundo. Y nuevamente, ¿no? O sea, pero finalmente llegó a ese entendimiento, porque él no podía pisar tampoco la casa de los gentiles, pero es a través de esa revelación es que Dios está enseñando que ahora delante de su presencia no hay diferencia entre judíos y gentiles. Entonces podemos decir que otro de los propósitos de Jesús de ir a la región de Tiro y de Sidón era ilustrar de manera práctica las implicancias que acababa de decir, preparando así a sus discípulos para su futuro ministerio en las regiones con los gentiles, porque ellos por sí solos no lo iban a hacer, pero viendo a su maestro ya iban a tomar una iniciativa, cosa que era bastante diferente. Esa es otra de las razones, aunque pues podríamos decir que no iba a ser de inmediato, como les vuelvo a repetir, iba a ser hasta que los judíos se hayan saciado, lo que parecía que ya estaba empezando a suceder, porque se estaban levantando los judíos ya en contra del maestro. Porque una mujer, dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Una mujer. Aquí hay algo interesante, hermanos, que tenemos que entender. Entienda esto. En los judíos, una mujer no se podía dirigir a un hombre, menos en la vía pública, delante de todos. Eso no era. La cultura no permitía que la mujer se dirigiera delante de toda eso tenía que hacerse en privado. Pero él lo está haciendo en público. En primer lugar, fíjese esta escena. En segundo lugar, aquí dice que su hija tenía un espíritu inmundo. Estaba endemoniada. Y esto, hermanos, tenemos que tener bastante cuidado cuando decimos que alguien está endemoniado. No todo el mundo anda endemoniado, no toda la gente inconversa son endemoniados. Imagínense cómo estaría de cabeza todo eso.
Pero esta sí estaba endemoniada, y eso dice la Escritura. Si así nomás, imagínense, no, o sea, no es fácil que alguien, que los demonios se metan en una persona, salvo que estén dentro de una, haciendo cosas, pues, espiritistas, ¿verdad? Y aún con todo eso. Entonces, no podemos decir que todo el mundo anda endemoniado. En este caso, no sabemos cómo, pero debemos recordar que si eran los paganos, eran los peores adoradores. No sabemos qué circunstancias, no nos narra la palabra, por lo cual esta niña estaba endemoniada. O sea, cualquier cosa que digamos son suposiciones. Así que mejor nos callamos, porque la Biblia se calla. No vamos a especular. Ahora, aquí el Señor, vemos que Él quería pasar desapercibido. Pero ya seguramente habían escuchado ahí en esa región de Él. Algunos habían llegado de repente en las reuniones que tenía en otros lugares, ahí en Galilea. No sabemos. Pero entonces cuando ella escucha que había llegado, entonces de inmediato se aparece. Jesús había hecho esos esfuerzos para esconderse. Sin embargo, podemos ver que resultaron inútiles, porque su fama ya había crecido demasiado. Por todo donde iba, prácticamente todos sabían de Él. Aún en territorios paganos, como en este caso, ya sabían de Él. Ya sabían de Jesús, sabían quién era Jesús. Sobre esta mujer, pues casi no sabemos nada, casi como nos tiene acostumbrado Marcos. Él omite cualquier detalle que no tenga relevancia con el fin que él está persiguiendo, así que ya es costumbre de él. Sin embargo, nos dice que esta mujer era griega y sirofenicia, es decir, era griega de religión, siria de idioma y de raza fenicia. Es lo que nos está dando a entender. Los judíos, escúchenme, no entendían, ellos no esperaban que los paganos tuvieran mucha fe, especialmente mujeres paganas. Peor, ¿cómo va a ser una mujer que tenga una fe tremenda? No. Entonces, para que ustedes tengan una idea, la mujer más resaltante dentro de Fenicia, para que entiendan una idea, Tiro pertenecía a Fenicia, a la antigua Fenicia, para que estemos en contexto. Ahora, la mujer más resaltante o sobresaliente de Fenicia en el Antiguo Testamento, ¿quién cree que fue? También fue una mujer, Jezabel. Imagínense, ¿de qué estamos hablando? Eran enemigos acérrimos, o sea, no eran cualquier cosa, eran gente que estaban en contra de los judíos, en contra del pueblo de Israel. A pesar de todo, ya cuando dije Jezabel, como que, pues entendieron. O sea, para que entiendan, hermano, era de lo peorcito, de lo peor. Y ahí era esta mujer. Eran paisanas ahí con esta mujer, con Jezabel. Imagínense ustedes, ¿de qué tipo de personajes? Ahora, desde el punto de vista judío, una mujer pagana, como lo describe Mateo, dice una mujer cananea. Los cananeos, se sabe, siempre han sido enemigos del pueblo de Israel. Este es el tipo de mujer. Estoy haciendo este comentario para que ustedes entiendan de qué mujer estamos hablando. No estamos hablando de una mujer que era de lo mejorcito, que que lo otro, que se comportó. No, ¿de dónde venía? Aunque no nos dice todo el trasfondo de ella, pero de hecho de la región que venía, pues todos eran unos tremendos paganos e idólatras. ¿Cómo esperar que una mujer de esa naturaleza tenga una fe? Y dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y le rogaba. Rogaba, erota, está en griego, está en un tiempo imperfecto. O sea, está diciendo que estaba insistiendo la mujer. Insistiendo, fíjense, esta es palabra clave, insistir. Y eso lo vamos a ver luego. Insistir, no se olviden de esa palabra. Otro detalle que Marcos nos proporciona es que tenía a la hija endemoniada. Le pide ayuda a Jesús. ¿Por qué? Porque lo que más amaba en su vida estaba bajo el control del propio diablo. Ahora, la mujer no estaba rogando por sí misma, sino que ella estaba rogando para conseguir una bendición a favor de su hija. Es otra cosa importante. No está
a favor de ella, sino a favor de su hija, dándonos un buen ejemplo, aunque pagana, pero dándonos un buen ejemplo a nosotros de qué tiene que ser un ministerio de intercesión. ¿Cómo tiene que ser la obra de intercesión que los padres tenemos que llevar a favor de nuestros hijos? Percibimos, hermanos, su insistencia, su constancia en sus ruegos. Según Mateo, dice que ella seguía a Jesús y sus discípulos dando voces, lo que en algún momento llegó a ser de desagrado de los discípulos. Este Mateo 15, capítulo 15, versículo 23. Ay, todo el 20, ya verá. Es pasaje paralelo. Y los discípulos se molestaron, como en otras oportunidades. Despídela, puede dar voces voces tras nosotros, despídela. Miren, comparen la característica de los discípulos. Intransigentes, no tenían misericordia, tampoco tenían compasión, comparado con el carácter de Jesús. Entonces se ve cansado. Ahora, esta insistencia de esta mujer no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba, hermanos, una fe sólida en el Señor Jesús. O sea, fíjense, no solamente es una cosa, es la fe, porque la fe es importante, porque fue por la fe que dice Jesús que el demonio se fue, por la fe de ella. Una intercesión tan ferviente no iba a quedar sin contestación, sin respuesta. Esta petición, hermanos, tan natural, arrancada de lo profundo del corazón de una mujer que pone su fe en Dios, marca la diferencia. A veces oramos, pero nos falta esa profundidad de corazón en nuestras súplicas, en nuestras intercesiones. Recordamos ahí el publicano, con sinceridad de corazón, le dice: Dios sé propicio de mí, pecador. Y hay algunos que agarran esa frase y lo repiten cuando están orando. No, de nada sirve repetir. Haz lo que hay en tu corazón. La sinceridad del corazón es lo que va a reflejar en tu oración. De nada sirve que digas cosas repetidas. Y esta fe de esta mujer fue la que conmueve al maestro, fue la que conmueve a Jesús a tal grado que lo hizo romper el silencio. ¿Pero de qué forma? Dice, Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos. Es más, le comento algo. En Mateo dice algo, que cuando esta mujer se acerca a Jesús, dice que ni siquiera le contestó Jesús. Les digo esto para que en primera instancia. Y a tanta insistencia, es que no sale esta palabra. Más adelante le voy a explicar un poquito más. Vemos a esta mujer rogando, implorando, siendo insistente. No a la primera se dio por vencido. Comenzó a insistir, hasta que casi molesta a los discípulos. Dicen: échalo ya, maestro. Pero ¿qué iba a hacer el Señor? Cualquier judío conocía la historia de Israel, conocía los problemas que los cananeos le habían causado durante los tiempos de Josué. No eran bien vistos, eran mal vistos. Además, la ley judía separaba a los judíos de los gentiles. Por lo tanto, ¿cómo es posible que una mujer que es gentil venga ahora con un judío? En el mismo templo dice que había un gran muro para evitar que los gentiles entraran a los atrios de los judíos. No se podía mezclar. Imagínense ustedes. ¿Y saben qué pasaba? Si alguien traspasaba por ahí, tenía pena de muerte. ¿Hasta dónde había llegado? ¿Qué haría Jesús? ¿Iba a derribar esa pared de separación intermedia? ¿Iba a eliminar esa distancia espiritual que había entre judíos y había entre gentiles? Pablo dijo años después, por medio de su obra en la cruz, Cristo había conseguido precisamente eso. Ahora veremos cómo se trata con esta mujer cananea, ya que la insistencia había conmovido al Señor. No fue el deseo de Dios que sus bendiciones quedaran limitadas solamente a los judíos, sino también que va más allá. Por eso cuando Jesús le dice, mire, la forma como lo dice Jesús está como dejando medio abierta la puerta. Dice: deja primero que se sacien los hijos. No estoy diciendo que no va a ser, sino primero
los hijos. Mire, está abriendo un poquito la puerta. No la abre de par en par, la medio abre nada más, ahí. Aunque Jesús era el Salvador universal, esta salvación debía producirse sobre la base de un orden. Los judíos primero y después los gentiles. Eso lo entendemos ahora, pero ellos en ese entonces pues no comprendían. Y Pablo lo trata ahí en Romanos, que la prioridad que concernía a Israel en el plan universal de salvación, dijo allá en Romanos, ustedes recuerdan, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente y también, ¿cuál es primeramente? El judío. ¿Se dan cuenta? Hay un orden. Y es lo que estaba haciendo Jesús. Cristo en su ministerio terrenal se limitó principalmente a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, como dice Romanos 15. Asimismo, cuando Él encomienda a sus discípulos, no los envió a los pueblos gentiles. ¿A dónde lo envió? ¿Recuerdan Mateo 10? Dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando consideramos estos principios en las Escrituras, podemos entender la respuesta que Jesús le da a esta mujer. Si bien parecería un tanto dura, sin embargo, estaba definiendo correctamente la posición de los gentiles frente al reino de Dios antes de la cruz. Estoy diciendo antes. Y el apóstol Pablo lo explica ahí bien en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Fíjense esto. Los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes, pero es a través del sacrificio que ya no hay esa división. Por eso que es bueno que nosotros pudimos nacer después del sacrificio de Cristo, porque ya no hay esa división. Y entonces sigue Jesús y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En un principio la respuesta del Señor parece o podía parecer desconcertante, podía parecer dura. ¿Por qué Jesús trató con esta dureza a esta mujer? No, incluso lo que les decía, en la primera instancia cuando la mujer se dirige, ni siquiera le responde. Y muchos se preguntan por qué no le respondió. ¿Qué tenía de malo que esa mujer se estaba sacando? ¿Por qué? ¿Falta de cortesía? ¿Falta de educación del maestro? Es lo que vamos a ver. ¿Qué estaba pasando? Pues la respuesta la encontramos ahí en Mateo. Miren, ahí donde ella se nos dice que ella se dirige al Señor de la siguiente manera. Dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Señor, Hijo de David, escúcheme bien. La palabra Hijo de David o la frase Hijo de David es un término judío que se le da al Mesías judío. Jesús usa una ilustración para explicar la situación de la mujer. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perdidos. Los hijos en referencia a quién? A Israel, a los israelitas. Eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar del ministerio terrenal del Señor. Los perrillos eran por tanto ¿quiénes? Los gentiles, quienes aún no habían sido admitidos a la mesa, todavía no estaban ahí. Por tanto, Jesús estaba refiriendo a la hijita de esta mujer como un perrillo. No dice perro, sino perrillo, tal vez como mascota. Así un término muy, no, porque se puede interpretar como algo ofensivo, recordando que en algunas oportunidades los judíos hablaban despectivamente de perros a los gentiles. Sin embargo, Jesús está utilizando diminutivo. O sea, eso es diferente. Un diminutivo, perrillos. De repente, en el sentido cariñoso, no sabemos, estoy diciendo de repente. Cuando digo de repente, no estoy diciendo que dice la Biblia. Sabemos que ella se acerca a Jesús por el hecho que es judío, siendo ella gentil. Y tal vez, como algunos de nosotros, se quiere congraciar con Dios, diciéndole palabras, una palabra judía que tal vez no había escuchado de alguien
Entonces, esta es la razón por la que él le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque formaba parte del programa de Dios, que su evangelio primeramente sea anunciado a los judíos y después a los gentiles. Ahora, si tenía que seguir ese orden, y ella era gentil, ¿qué estaba haciendo? Fíjense, al decirle hijo de David, está invocando a la tradición judía. ¿Se dan cuenta? Está invocando a la tradición judía. Por lo tanto, él le dice, ¿sabes qué, mujer? Vas a tener que esperar hasta que llegue el momento, hasta que el evangelio sea predicado a los gentiles, y entonces podré sanar a tu hija. ¿Cómo? ¿Sí? Si tú estás acudiendo a mí bajo esta base que ha impuesto unos límites, entonces vas a tener que esperar. Porque tú misma te estás haciendo, ¿de qué? De la tradición. Yo no te dije cómo te acerques, y tú decidiste por voluntad propia acercarte con esas palabras de tradición, porque las palabras de tradición eran las que separaban, recuerdan, a los judíos de los gentiles. Se estaba acercando con tradiciones. Entienda eso. Entonces, por eso Jesús le dice de esta manera. Y vemos la respuesta, hermano, de la mujer. No se siente ofendida, no se siente desechada, sino que ella encuentra fuerzas para seguir haciendo su petición. Y eso que apenas había escuchado del maestro era pagana, pero ahora había escuchado del maestro. Su fe no era tan grande tal vez, pero no digo una fe bíblica, pero sí una fe en que él podía hacer algo a favor de su hija. Y vemos que ocurre un cambio refrescante tal vez. La mujer estaba preocupada por su hija, se encontraba agonizando y sigue insistiendo y dice, sí, Señor. Pero aún los perrillos, mire, lo que Jesús le dice para desafiarla, ella lo torna para bien, y dice, mostrando fe. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Fíjense, ese sí, Señor. Hay un reconocimiento de parte de esta mujer, de la autoridad divina que significaba Cristo. Y déjeme decirle que esta es la única vez que un gentil llama Señor a Jesús. Aquí muere. Cuando la mujer dice sí, Señor, ella se le va reconociendo por lo menos 4 cosas: que los judíos eran los hijos de Dios y que formaban parte de su pueblo aquí en la tierra. En segundo lugar, reconocía que ellos tenían que ser los primeros. En tercer lugar, que debían ser bendecidos y ser saciados. Y en cuarto lugar, ella reconocía que ella era gentil y por lo tanto era extranjera. Cualquier cosa que Jesús le diera sería pues un acto de pura gracia, porque ella no merecía absolutamente nada. Ella bien podría comenzar a razonar: si hay bendiciones para el día de mañana que sobraras para los gentiles, ¿por qué no utilizarlas el mismo? Aunque fuese una excepción, comenzó a maquinar ese pensamiento. No sé si se van entendiendo, porque dejó entreabierta la puerta, recuerden el maestro. Entonces, si hay para mañana, ¿por qué no usarlas hoy? Y es lo que hace. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Lo que Jesús le había dicho, ahora ella lo estaba utilizando para seguir insistiendo. Y ella estaba hablando de aquella gente que tiene sus hijos, y los hijos agarran, están comiendo, y está la mascota por ahí, ¿qué hacen? ¿Le dan qué? Aunque no se den cuenta los papis, ¿verdad? Agarran y le dan un poquito. Esa es la idea de lo que están diciendo. Ella entendió, ella aceptó sin quejarse, no disputó su posición, no dijo, ay, pero que yo soy hija del rey, mira que nosotros también somos descendientes. No, aceptó su posición, aceptó esa posición de precedencia que el pueblo judío tenía frente a los pactos y a las promesas de Dios. Así que en lugar de enojarse por las palabras que Jesús estaba dándole a ella vio esa puerta abierta para volver a insistir, para volver a presentar su súplica a favor de su hija. Una migaja de gracia y de poder de tu mesa echará fuera el demonio de mi hija. Es lo que estaba diciendo. Apenas solamente, no quiero todo. Yo reconozco que ellos son primeros, pero una migaja deja caer. Una migaja de tu gracia.
qué rapidez de pensamiento, qué alcance de ingeniosidad vemos aquí en esta mujer, y una mujer pagana, hermanos. En cualquier caso, no deja de asombrarnos que esta mujer, con esas súplicas por unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban al verdadero pan que había descendido del cielo, como lo dice Juan. Jesús, les hago un comentario, Juan capítulo 6, versículo 35, porque a veces después me preguntan, ¿cuál fue la cita? Pues yo también les digo la cita. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Los judíos rechazando el verdadero pan, y la mujer rogando por una migaja. En este punto podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor mostró una aparente falta de disposición para atender a esta mujer inmediatamente? Porque es evidente que en esta ocasión Jesús casi se hizo de rogar. En el resto de los casos vemos que Jesús casi siempre atendía casi de inmediato a las necesidades. Cuando alguien venía a buscar, su misericordia fluía, su compasión de inmediato y lo sanaba. Pero aquí hay algo. Sin embargo, todo lo que el Señor hace tiene un propósito. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y vamos a ver. ¿Por qué esto no es así? Simplemente, no sé por qué. Bueno, vamos a analizarlo. Lo que podemos apreciar aquí es que este fue el medio que el Señor Jesús utilizó para sacar a relucir ¿qué? La fe de esta mujer, para traernos una enseñanza a nosotros. Esta fe que contrastaba con la maldad de los judíos, que a pesar que tenían la luz, seguían siendo duros y rebeldes. Sin embargo, una mujer que apenas sabía de Jesús, tenía una fe extraordinaria. Pero no solamente los judíos rebeldes, sino también sus propios discípulos eran duros de corazón. ¿Recuerdan? Lo hemos estado viendo. Notemos, hermanos, que el Señor sigue usando el pan en sus ilustraciones. Y en esta ocasión, una mujer pagana logra entender que unas migajas de ese pan pueden satisfacer plenamente todas sus necesidades espirituales. Por contraste, los discípulos, después de haber presenciado cómo el Señor multiplicaba unos panes para dar de comer a la multitud de judíos, no lograban entender el significado de este milagro, porque sus corazones dicen que estaban endurecidos. ¿Recuerdan? Lo hemos estado viendo. Por tanto, en medio de todo este contexto podemos apreciar esta fe de esta mujer como una auténtica joya que sale a relucir para poder mostrarnos cómo tiene que ser nuestra fe. Una fe inquebrantable frente a las dificultades, a las vicisitudes, tener confianza de que nuestro Dios va a responder. Y aunque no podamos ver nada a primera instancia, sin embargo, eso no significa que Dios esté desinteresado en nosotros, sino que tenemos que ser consistentes. Tenemos que insistir una y otra vez. Hermanos, por la narración de Mateo sabemos que el Señor quedó maravillado con esa fe. ¿Quién le dice? Oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Ella había captado correctamente el corazón de Dios. Primero se acerca con la tradición, no tiene respuesta, ¿se dan cuenta? Pero cuando cambia el sentido, entonces es donde viene la respuesta. Muchas veces tal vez nos estamos acercando de la manera incorrecta. Tenemos que cambiar de perspectiva en cuanto a quién es Dios, de tal manera que podamos llegar a obtener la respuesta. Ahora que esta mujer ya no se acerca al maestro con las tradiciones, con posturas que había aprendido, sino como lo dice Mateo, simplemente dijo: Señor, ayúdame. Con lo más sencillo y de lo profundo de su corazón. Cuando esta mujer deja la tradición a un lado, cuando deja el enfoque hebreo a un lado, cuando dijo sencillamente, como una mujer realmente preocupada por la situación que estaba atravesando su hija, dice: Señor, ayúdame. La respuesta del Señor viene de inmediato y dice: ve, tu hija ha sido sanada. Tal vez es lo que falta en nuestras oraciones. Primero la insistencia, porque a veces no te contestó en una y ya no, ¿para qué voy a orar si ya Dios no me responde? Imagínate. Hay que ser insistentes, pero también hay que hacerlo con fe. Pero también hay que evaluar si nuestra intercesión está de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo como Dios ha establecido, o de acuerdo a ciertas tradiciones preaprendidas. Porque cuando la mujer cambia, es que viene la respuesta.
De primero empezar con Jesús, que ni bola le daba, dicen ahí en mi país. Pero luego, cuando cambia, es que Jesús empezó. Algo que tenemos que entender es que siempre la tradición nos va a separar de la presencia del Señor. Entonces le dijo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hijo. Aquí el pasaje nos ha mostrado que los gentiles también tenían grandes necesidades espirituales y que desde lo profundo de su corazón también podían clamar a Dios. Por lo tanto, aunque Cristo se dirigía primeramente a los judíos, sin embargo, de ninguna manera estaba ofreciendo exclusividad. Fue esta fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios y poder conmoverlo de tal manera que diga: ve, tu hija está sana. Es como tenemos que acercarnos a Dios. Este es un claro ejemplo que ningún alma hambrienta y humilde, cuando se acerca a esa mesa sobreabundante del Señor, va a querer sin saciar su hambre. Pero tenemos que insistir. Tenemos que insistir. Una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que sean necesarias. Pero es necesario la fe. El Señor sana a esta niña a la distancia por medio de su palabra simplemente. Y esto sirve para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe. Con una plena confianza en la palabra del Señor, regresa a su casa. ¿Por qué regresa? Y no le dice: ay, si será cierto. Simplemente va a ver a su hija porque tenía confianza, tenía fe. ¿Qué cosa? De que la palabra del Señor se iba a cumplir. Que la palabra del Señor se había cumplido. Y por supuesto su fe no fue defraudada, como dice el versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta era una migaja que el Señor había mandado. Hermanos, la forma gramatical como está construida esta oración expresa el estado de consumación, que el demonio se había ido definitivamente, lo que significa realmente. Mateo incluso 15:28 más preciso dice: fue sana su hija desde aquella hora. Cuando llega la mujer, comprobó que efectivamente la migaja de la mesa del Señor había sido suficiente para poder provisionar su gran necesidad por la que estaba pasando. Así que una mujer pagana utilizó el poco conocimiento que tenía del Señor, pero con extraordinarios resultados. ¿Cuánto más se requiere de nosotros que hemos recibido privilegios mayores? Conocemos mucho más que esta mujer. Sabemos más de su palabra. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender de este incidente? Siempre tenemos que recordar: las tradiciones van a levantar barreras entre nosotros. Las costumbres te van a levantar barreras entre ti y Dios. Pero la fe elimina todas ellas y llega al mismo corazón de Dios. Cuando acudimos a Dios con una fe sencilla, sin hacer ningún ritual, sin reproducir palabras ya preescritas o frases preaprendidas o que escuchamos de otro, sino por lo que hay en el corazón, sinceramente, abriendo nuestro espíritu, mostrando nuestra necesidad ante un Dios que suple nuestras necesidades, la respuesta siempre se va a dar, pero en el tiempo de Dios. Por eso, hermanos, es que le adoramos a este Dios mediante nuestra respuesta interior, de lo profundo de nuestro corazón, porque sabemos que es. Lo adoramos mientras cantamos, lo adoramos mientras oramos, lo adoramos mientras escuchamos de su palabra. ¿Está usted adorando a Dios por él? ¿Cómo está en estos momentos? ¿Su espíritu está abierto a reconocer quién es Él? ¿Acude usted con frecuencia como hijo a Dios, admitiendo esa necesidad que tenemos de Él, respondiendo a esa provisión que Él está dispuesto a darnos, agradeciendo de todo corazón lo que Él nos ha suplido? Hermanos, una cosa importante: jamás las tradiciones ni las emociones deben ocupar el primer lugar, ni las acciones físicas, sino el responder con todo nuestro ser
en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que está buscando el Señor. Podríamos concluir de todo esto que hay algunos requisitos para poder conseguir las migajas del Señor. Una comprensión adecuada tanto del poder como del amor de Dios. Lo que estudiábamos el jueves anterior. La insistencia en la oración. Muchos quieren que su familia se salve, pero no insisten en la oración. Oraron una vez y ya con eso tiene suficiente. Este pasaje tiene por objeto estimularnos a orar por otros también. No hay duda que la mujer debió estar profundamente afligida cuando se dirigió al maestro. Veía a una hija que amaba, poseída por un espíritu inmundo, con una condición tal que cualquier cosa que le enseñaba no iba a poder captar, no iba a poder comprender. Ninguna medicina podía sanar su cuerpo. Su condición era apenas mejor que la muerte. Estaba devastada. Y oye hablar de Jesús y le suplica: saque ese demonio que está ahí en mi hija. No sé por sinceridad. No dirige a favor de ella, sino de una persona que no podía orar. Porque la hija no podía orar. No sé si ustedes van comprendiendo esto. Pero ella podía hablar con el maestro, así como usted y yo podemos hablar con él a través de la oración. Está haciendo a favor de otra persona, no a favor de sí misma. Y a través de esa petición obtiene la cura que no podía obtenerse de ningún medio humano. Y la hija es curada por esa petición de la madre. La hija no podía decir una sola palabra, pero la madre habla ante ella por el Señor y no lo hace, hermano. Desahuciada, desesperada, como al parecer, según su condición, sin embargo tenía una madre insistente y con una fe férrea en que siempre hay una esperanza. Y aquí la verdad que nos enseña, amados hermanos, es que nunca debemos desistir en cuanto a nuestra petición de Dios. Pocos deberes son recomendados con más fuerza en los ejemplos que nos presenta la Escritura, como es la oración intercesora. Hay muchos ejemplos que nos muestra la Biblia. Tenemos al hijo del noble en Capernaum, tenemos el siervo del centurión, tenemos a la hija de Jairo. Son casos muy notables y que están en la palabra de Dios. Por admirable que parezca, no hay duda que Dios se complace en hacer grandes cosas a favor de las almas, por las que amigos, parientes y familia deciden orar. Recuerda lo que dice Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Los padres son los que están especialmente obligados a recordar este caso de esta mujer. Los padres no pueden dar un nuevo corazón a sus hijos. Los padres lo único que pueden hacer es darle educación, pero no los pueden y mostrarle la senda de la vida, pero no pueden cambiar lo que ya traen dentro de sí, la maldad que hay dentro de sí. Los padres no pueden cambiar la voluntad de los hijos. No lo pueden hacer. No pueden hacer que amen a Dios. No pueden. No pueden cambiar sus caracteres. No pueden cambiar su forma de ser. Usted no puede cambiar su pensamiento porque ni siquiera los conoce. Pero hay una cosa que sí puede hacer: es orar. Orar. Puede orar por la conversión de sus hijos, tal vez libertinos, que se empeñan en dar rienda suelta a sus pasiones y se hunden rápidamente en el pecado. Puede orar por ellos. Puede orar por la conversión de sus hijas, tal vez mundanas, que concentran sus afectos en las cosas de esta tierra, de este mundo, y que aman el placer más que a Dios, que no les interesa definitivamente Dios. Puede hacerlo, pero sea insistente y ponga su fe. No podemos tal vez
obligar cuando ya son grandes, sobre todo nuestros hijos, que nos escuchen hablarles de Cristo, pero ellos no pueden impedir que nosotros podamos doblar rodillas y orar a favor de ellos para que Dios tenga misericordia. Es la lección que tenemos que aprender, hermanos. No simplemente es una narración de una mujer que en esos tiempos pasó lo que pasó, sino que vamos mucho más. Y en estos tiempos tenemos que levantarnos, a ser insistentes. Si esa mujer que no conocía realmente quién es Dios, pudo poner su fe y pudo ser constante e insistente para que el Señor mostrara misericordia, ¿por qué no nosotros orar? ¿Por qué no llegar a los tiempos de oración o los tiempos de intercesión que tenemos? A veces mostramos con eso que nos interesa poco nuestra familia, nuestras amistades, y que muchas veces sabemos que están camino al infierno. Es como que un gran incendio se levanta, pero no nos interesa si se van a quemar o no. En segundo lugar, este pasaje tiene por objeto enseñarnos a perseverar en nuestras oraciones a favor de otras personas. Poner en práctica una fe capaz de vencer todas las pruebas. Recordemos que oró, que no flaqueó a pesar de los motivos tan grandes que tuvo. Porque imagínense la respuesta de Jesús. En primer lugar, el desaire, si se quiere, que Jesús mostró que ni siquiera le hizo caso. Y en segundo lugar, dijo, ¿sabes qué? No te puedo dar a ti. Deja primero que alimente a los hijos. No puedo dar a los perdidos. Pero en lugar de ofenderse, no como algunos. Una oportunidad alguien me dijo, no, ¿sabe qué? Yo estaba orando, pero ya llevo un mes y Dios no me ha contestado, así que mejor me voy a buscar, voy a ir para que me hagan una limpia. No tienen fe, no hay insistencia, no hay constancia. Pero mire esa mujer, no tenía tanto conocimiento como los que están acá presentes, de quién es Dios. Hermanos, tenemos que recordar, en no flaquear, en insistir, que tenemos que acercarnos con una fe sencilla, expresada a través de la oración. Eso va a conmover el corazón de Dios, eso va a conmover el corazón del Maestro. No palabras aprendidas, oraciones de otros. A veces venimos a orar y podemos a veces repetir algunos textos de la Biblia. Eso no es una oración del corazón, eso no pasa en tu corazón. No digo que está mal leer la Biblia, lee y aprenda, pero la oración tiene que ser lo más profundo, o palabras sencillas. Cuando Robert Moffat se iba al África de misionero, ahí en la puerta de su casa, su madre, al despedirse de él, le dijo, hijo, prométeme algo. Le da un beso y le dice, prométeme que vas a abrir el día de rodillas y vas a cerrar el día de rodillas. ¿Sí entienden? ¿Qué tanto tú oras por tu familia? A veces hacemos una oración superflua. Tenemos que orar sacando lo profundo de nuestro corazón. O tal vez, ¿será que no hay compasión en nuestro corazón? Tal vez tenemos que aprender de esta mujer que sabe menos que nosotros de quién es Jesús y que con ese poquito conocimiento fue suficiente para poder poner esa fe en acción. ¿Cuántos de ustedes siguen insistiendo en la oración? Recuerden que Jesús no respondió a la primera, aún ni a la segunda. Sigue insistiendo. En una oportunidad, una madre oraba por su hijo para que Dios lo alcanzara, que Dios tuviera misericordia, que Dios lo salvara. Esta mujer oró toda su vida
Llegó un día en que esta mujer falleció. Y su hijo seguía en las andanzas. Llega el momento que este hijo quería vender la casa. Y cuando va a vender la casa, abre la puerta, ingresa con el agente de bienes raíces para que evalúe el precio de la casa. Mientras el agente de bienes raíces iba visitando toda la casa, él se va a un costado de la recámara de su madre, donde había una cortinita. Él nunca supo que había ahí, pero sabía que su mamá iba siempre a orar. Abre la cortina y en el suelo, a pesar de ser de cemento, habían 2 hoyitos. Y era donde su madre se arrodillaba todos los días a orar por la salvación de su hijo. En ese momento que ve los hoyitos, el Espíritu Santo trae una fuerte convicción de pecado sobre su vida. Y fue tan fuerte esa convicción que trajo, que entró a su casa como un hombre que estaba perdido, camino al infierno. Pero en ese momento que entró la convicción, se acordó de las oraciones de su madre, comenzó a recordarlas todas en ese momento. En ese instante, el Espíritu Santo comenzó a tocar y redarguir su corazón, que no pudo resistir, y dijo: yo quiero a Cristo aquí y ahora. Ya no quiero vender esta casa, yo quiero seguir orando acá. Yo quiero a Cristo aquí y ahora. Yo quiero a Cristo aquí y ahora. Tal vez tú no veas la respuesta, pero eso no significa que hay que orar. Ora, porque en su tiempo Dios traerá la respuesta que estás anhelando a tu corazón.